If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. El sol caía sobre los campos de Abel Meolá y el polvo se alzaba con cada paso del arado. No había milagros, ni truenos, ni visiones. Solo un hombre y 12 yuntas de bueyes. Eliseo, hijo de Safat, sujetaba el arado con firmeza. Sus manos, endurecidas por el trabajo, hablaban de rutina, no de gloria. Pero dentro de él, algo dormía. Cada surco que abría en la tierra era una oración sin palabras. No se escuchaban coros de ángeles, pero su alma gemía en silencio. ¿Será esta mi vida? La tierra respondía con silencio, y el cielo, con aparente indiferencia. Nadie veía a Eliseo como algo más que un labrador, ni siquiera él mismo. Pero el cielo ya había marcado su nombre. Su vida era sencilla, pero no vacía. Aún en el anonimato, el fuego divino buscaba tierra fértil. Los profetas hablaban de Elías como fuego sobre la tierra. Un hombre que hacía caer la lluvia, que enfrentaba reyes, que abría los cielos con su clamor. Eliseo, en cambio, caminaba entre piedras, no entre milagros. Se sentía lejos de todo lo divino, aunque el fuego celestial ya lo rozaba sin que lo supiera. Una mañana, mientras el sudor le caía por la frente y el barro le manchaba las piernas, vio una figura aproximarse. Era solo un hombre, o eso parecía. Elías. Eliseo lo reconoció al instante, aunque nunca lo había visto cara a cara. Su presencia no necesitaba presentación. Sus ojos eran brasas, su caminar, viento. Y entonces sucedió. Elías no habló, solo pasó junto a Eliseo y dejó caer sobre él su manto. No hubo rayos, ni terremotos, solo un trozo de tela que rozó sus hombros, pero con el peso de un llamado eterno. El manto de un profeta, cayendo sobre un campesino. Eliseo se quedó inmóvil. El campo, los bueyes, el arado, todo perdió sentido por un instante. El rostro de Dios me ha tocado, susurró Eliseo. Porque a veces, el principio de una historia no es una explosión, sino un susurro que cambia todo. El manto aún ardía sobre sus hombros, no por el calor del sol, sino por el peso invisible del cielo. Eliseo, inmóvil, sentía cómo la tierra dejaba de hablarle y una nueva voz, más profunda, más urgente, comenzaba a despertar en su interior. Elías no esperó. Caminó como si nada hubiese pasado, como si el acto de transferir un destino eterno fuera tan simple como soltar una tela. Pero Eliseo no dudó. Corrió. Dejó el arado. Dejó los bueyes. Dejó todo. Déjame besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Gritó con el corazón latiendo como un tambor. Elías se detuvo apenas un instante. Su voz fue seca, directa. Ve. ¿Acaso te lo he impedido? Haz lo que tu alma te diga. Y Eliseo entendió que no era una orden, era una prueba. El manto estaba en sus manos, pero la decisión aún era suya. Volvió a casa, no para esconderse, sino para cerrar el capítulo. Tomó el arado y lo quebró. Usó la madera como leña, y sobre ese fuego
cocinó la carne de los bueyes. El sacrificio no fue para los hombres, sino para el futuro que moría. No habría regreso. Frente a su gente, Eliseo quemó su historia. La ceniza del pasado se volvió testigo del nacimiento de un profeta. Ya no habría tierra para sembrar. Ahora debía sembrar fe, ya no bueyes. Ahora, palabras de juicio y consuelo, ya no surcos de barro. Ahora, caminos de fuego. Siguió a Elías en silencio, como un aprendiz, como un siervo, como alguien que sabe que aún no es, pero desea llegar a ser. Elías, por su parte, no habló mucho. Observaba. Ponía cargas pequeñas, luego más pesadas. Veía si Eliseo servía sin quejarse, si obedecía sin entender, si caminaba incluso cuando no había señales. Y Eliseo lo hacía todo. Lavaba las manos del profeta, traía agua, cargaba provisiones, escuchaba más que hablaba. No pedía explicaciones, solo caminaba. Su llamado no fue anunciado con trompetas, sino comprobado con fidelidad. A veces, Elías se alejaba. Iba al monte, oraba solo. Eliseo lo esperaba abajo. Nunca preguntaba qué había visto ni qué había oído. Solo sabía que estaba en proceso. Y que el proceso también es parte del fuego. Pasaron los días y los rumores crecían. Elías se acercaba a su final. La tierra lo sabía. El cielo lo susurraba. Las escuelas de profetas murmuraban. ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Pero Eliseo los callaba. Sí, lo sé. Silencio. No quería distracciones. No buscaba aplausos. Solo quería estar cerca. Ser testigo. Heredar no un puesto, sino una llama. Elías lo probó una vez más. Quédate aquí, Eliseo. Jehová me envía a Betel. Pero Eliseo respondió con firmeza, con fuego en la voz. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Era más que una frase. Era un voto. Él no buscaba poder, buscaba presencia. No quería ser profeta. Quería el mismo Dios que hablaba con Elías. Siguieron caminando, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán. En cada ciudad, Elías repetía la prueba. Quédate, he dicho. Y Eliseo repetía la promesa. No te dejaré. No te dejaré. Entonces llegaron al río. Frente al Jordán, Elías tomó el manto, lo enrolló como vara, golpeó las aguas, y el río se abrió. Ambos cruzaron en seco. Como Moisés, como Josué, como aquellos que cruzaban no solo aguas, sino destinos. Del otro lado, Elías se detuvo. Por fin habló con el corazón. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que ser quitado. Y Eliseo, con voz temblorosa pero decidida, dijo lo impensable. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías lo miró fijamente. El fuego de sus ojos se encontró con la llama que ahora ardía en Eliseo. Cosa difícil has pedido. Pero si me vieres cuando fuere quitado, te será concedido. Entonces Eliseo entendió. No era solo cuestión de seguir, era cuestión de ver. Y entonces sucedió. El cielo se desgarró. Un carro de fuego apareció entre ellos, y caballos ardientes descendieron como relámpagos. Elías fue separado de Eliseo en un torbellino. El suelo tembló. El viento rugió como trompetas. El día se partió en dos. Eliseo retrocedió, sus ojos abiertos como nunca. No había sueño, no había visión. Era real. Elías subía al cielo. Su cuerpo fue envuelto en gloria. No murió. Fue arrebatado, como una llama que vuelve al altar de donde salió. ¡Padre mío, Padre mío! ¡Carro de Israel y su gente de a caballo! Pero el cielo ya lo había tomado.
El profeta había desaparecido y en el aire quedó flotando el manto. Ese mismo manto que una vez cayó sobre hombros de barro, ahora descendía desde el cielo como una herencia viva. Eliseo lo tomó, lo apretó contra su pecho, lo envolvió con sus manos. El manto seguía ardiendo, pero ahora no como prueba, sino como posesión. Cerró los ojos por un instante y sintió que ya no era el mismo. El temor se había transformado en fuego, la incertidumbre en misión. Regresó al Jordán. El río lo esperaba, como si supiera que el profeta ya no era el mismo. Eliseo alzó el manto y golpeó las aguas con voz de trueno. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el Jordán respondió. Las aguas se partieron nuevamente. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. When evaluating potential hires for your small business, it's essential you look beyond resumes. Sure, a candidate may appear impressive on paper, but understanding the person is crucial. LinkedIn, the world's largest professional network, provides a complete view of your candidate's skills, experiences, and interests. With LinkedIn's up-to-date data, you can be confident that you really know who you're hiring. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. No por Elías, ahora por Eliseo. El hombre que aró campos ahora partía ríos. El siervo ahora cargaba el espíritu del fuego. Al otro lado, los hijos de los profetas lo observaban desde lejos. Cuando vieron el milagro, dijeron: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Pero Eliseo no respondió. No buscaba aprobación. Había visto al cielo abrirse. Había recibido la porción doble. Y ahora debía comenzar su propio viaje. Elías se fue en fuego. Eliseo quedó como llama encendida. Aquel día, el cielo había hecho una transferencia. No solo de poder, sino de propósito. Y Eliseo lo entendía. El manto era una carga. No para presumir, sino para servir. No para glorificarse, sino para guiar a un pueblo que caminaba entre idolatría, corrupción y sequía espiritual. Mientras descendía por los senderos que llevaban de vuelta a la ciudad, los recuerdos lo invadían. Recordó cuando lavaba las manos de Elías. Recordó las veces en que escuchaba sin preguntar. Recordó el fuego del Carmelo, el susurro en Horeb, las persecuciones y los milagros. Pero sobre todo, recordó la fidelidad, porque no es el poder lo que confirma a un profeta, es la perseverancia. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Eliseo se sentó a solas. En su mano estaba el manto. En su corazón, una mezcla de gloria y miedo. No soy Elías, pensó Eliseo, pero una voz en su interior respondió con fuego: No necesitas serlo. Solo necesitas obedecer como él. Eliseo sabía que los días venideros no serían fáciles. Elías fue perseguido, odiado, rechazado. Ahora ese destino era suyo. Pero también era suya la intimidad con el Altísimo. El cielo se había inclinado para hacer de un labrador un profeta. Y si el fuego había comenzado a arder, no se apagaría. Al día siguiente,
Eliseo se levantó con el alba. La tierra esperaba, las naciones esperaban. El pueblo, sediento, necesitaba escuchar la voz de Dios. Pero antes de milagros, antes de señales, antes de confrontar reyes o sanar aguas, Eliseo se detuvo. Tomó el manto una vez más. Lo colocó sobre sus hombros y alzó su rostro al cielo. Sus labios se abrieron y una oración se escapó como incienso. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, el Dios de Elías, ahora sé también mi Dios. No buscaba grandeza, buscaba dirección. No pedía fama, solo pedía que Dios lo respaldara. Porque un hombre con manto, pero sin presencia, es solo un eco vacío. Y el cielo no respondió con truenos, ni con llamas. Pero el corazón de Eliseo ardió. Porque cuando un hombre dice sí al llamado, el cielo no siempre responde con espectáculo, sino con presencia. Y con esa presencia, Eliseo dio su primer paso como profeta. No buscando fama, no esperando honra, solo dispuesto a arder. Jericó lo miraba con desconfianza. Una ciudad construida sobre ruinas, restaurada por hombres, pero aún cargada de maldición. Las murallas habían vuelto a levantarse, pero el agua estaba enferma. Las cosechas morían, las mujeres abortaban, la vida se secaba en las raíces. Cuando Eliseo llegó, los ancianos de la ciudad se le acercaron con voz baja. Como puedes ver, Señor, esta ciudad es buena, pero sus aguas son malas y la tierra es estéril. Eliseo los miró con compasión, pero también con fuego. Sabía que la restauración de Dios no era superficial. Lo que parecía funcional estaba podrido por dentro. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. La gente se miró. ¿Sal? No era eso lo que seca, lo que consume, lo que arruina. Pero no cuestionaron. Trajeron lo pedido. Eliseo tomó la vasija con solemnidad. Caminó hacia el manantial. Todos lo siguieron. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los pasos sobre la tierra seca. Cuando llegó a la fuente, alzó la vasija y vertió la sal en las aguas. Y con voz profética declaró: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. El momento fue sencillo, pero eterno. El agua que por generaciones trajo muerte, ahora sería fuente de vida. La sal, símbolo del juicio, se convirtió en instrumento de gracia. Y desde ese día, las aguas quedaron sanas. El pueblo se maravilló. Nadie había visto eso antes. No fue un trueno, no fue fuego. Fue agua restaurada por palabra viva. Así comenzó Eliseo, con compasión, con sanidad, con milagros que no buscaban aplausos, sino transformación. Pero no todo sería dulce. Mientras regresaba de Jericó, Eliseo tomó el camino hacia Bet-El. Allí, un grupo de muchachos salió al encuentro. No eran niños inocentes, eran burladores, herederos de la irreverencia, criados en una ciudad infestada de idolatría. Cuando lo vieron, comenzaron a gritar: ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! No se reían de su apariencia, se burlaban de su llamado. Se mofaban del milagro que acababa de suceder con Elías. Estaban diciendo: Tú no eres profeta. Si eres como Elías, desaparece también. ¡Vuela al cielo! Era un ataque al mensaje, al manto, al Dios que lo había respaldado. Eliseo se detuvo. No respondió con ira humana. No gritó. Solo volteó el rostro y los maldijo en el nombre de Jehová. Entonces, del bosque salieron dos osas, en silencio, con decisión, y desgarraron a 42 de ellos. El suelo quedó manchado de sangre. El grito de burla fue reemplazado por el llanto del juicio. No fue venganza, fue advertencia. El mismo profeta que sanaba aguas también recordaba que Dios no juega con lo santo, porque el que toca el manto
toca el altar. Eliseo no celebró el castigo. Caminó en silencio. Sus pasos pesaban como el manto sobre sus hombros. La autoridad profética no solo trae gloria, también juicio. No es un título, es una carga. En la intimidad de su alma, Eliseo sintió dolor. No por haber pronunciado maldición, sino por lo que esa generación había olvidado. El temor de Jehová. El temor no como miedo servil, sino como reverencia que protege. Aquel día, el temor de Dios se extendió por las ciudades. Eliseo no era solo un sucesor, era un fuego nuevo. Un hombre cuyo corazón ardía por misericordia, pero cuyo espíritu no toleraba irreverencia. Desde ese día, nadie volvió a llamar calvo al profeta. Nadie volvió a reírse del cielo. Nadie se atrevió a convertir lo santo en espectáculo. Y Eliseo siguió caminando, entre gracia y juicio, entre milagros y advertencias, entre la sal que sana y las osas que ejecutan. Porque el verdadero profeta no elige qué rostro mostrar. Solo obedece al Dios que, a veces, restaura y otras corrige con mano firme. Mientras tanto, 3 reyes marchaban por el desierto. El rey de Israel, el de Judá y el de Edom, unidos por conveniencia, no por convicción. Iban a enfrentarse contra Moab, nación rebelde. Pero el polvo del desierto se volvió su mayor enemigo. Durante 7 días caminaron y el agua desapareció. Ni para hombres ni para bestias. El sol ardía sin misericordia y la desesperación empezó a nacer en sus miradas. Joram, rey de Israel, levantó la voz con amargura. Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat, rey de Judá, preguntó algo distinto. ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y alguien recordó a Eliseo. Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías, está aquí. Los reyes fueron a buscarlo. Eliseo los recibió, con el fuego que llevaba en el alma. Cuando vio a Joram, no lo saludó. No sonrió. Lo enfrentó. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y de tu madre. Aquel hombre era hijo de Acab y Jezabel. Su linaje estaba manchado de idolatría y corrupción, pero Joram insistió. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. No. Jehová nos ha reunido para entregarnos. Pero necesitamos palabra. Eliseo respiró hondo y respondió con solemnidad. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Y luego pidió algo inesperado. Traedme un tañedor. Un músico. Porque antes de profetizar, Eliseo buscaba presencia. No palabras humanas, no estrategias de guerra. Solo cielo abierto. Cuando el tañedor tocaba, la atmósfera cambió. No había lluvia, no había agua.
pero sí una nube invisible, de gloria. Y vino la palabra de Jehová. Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias. Eliseo calló, no ofreció explicación, no prometió espadas, solo dijo: el agua vendrá sin viento, sin lluvia. Esto es cosa ligera ante los ojos de Jehová. Él entregará también a Moab en vuestras manos. Los reyes regresaron con esa palabra. Algunos dudaban, otros esperaban. Nadie entendía del todo. Pero el valle fue excavado. Con picos y manos, los soldados hicieron zanjas. Cientos de zanjas. El sol los castigaba. El suelo estaba seco. Pero obedecieron. Esa noche, el cielo seguía sin nubes. Pero al amanecer, el milagro llegó. Desde el camino de Edom, el agua comenzó a fluir. No llovió, no tronó. Simplemente, el agua vino. Las zanjas se llenaron. Hombres y bestias bebieron. El ejército recuperó fuerzas. El milagro no vino del cielo. Vino desde abajo. Como si Dios dijera: no necesito la lluvia para darte provisión. Solo necesito tu obediencia. Pero eso no fue todo. Cuando el sol se alzó, los moabitas vieron el agua en el valle. El reflejo del sol teñía el líquido de rojo. Parecía sangre. Los reyes se han destruido entre sí, gritaron. Israel, Judá y Edom han peleado. Corramos por el botín. Pero era una trampa divina. Cuando entraron en el campamento, encontraron un ejército vivo y fuerte. Los soldados de los 3 reinos se levantaron como un solo hombre y derrotaron a Moab. No con armas nuevas, no con números, con agua y obediencia. Ese día, Eliseo no levantó su mano, no hizo milagros visibles, pero su palabra abrió un canal en el desierto. Y su Dios, fiel como siempre, hizo lo imposible, sin viento, sin lluvia, pero con gloria. Eliseo no celebró la victoria, solo miró el valle. Las zanjas llenas eran recordatorio de que cuando el hombre cava en fe, Dios llena con poder. Porque la fe verdadera cava donde no hay señales, y el milagro llega cuando el corazón está dispuesto a obedecer, incluso sin entender. Aquel valle, testigo de la sed y del cansancio, se convirtió en altar. Y la batalla ganada no fue solo contra Moab, sino contra la incredulidad de los reyes. Eliseo regresó en silencio, sabiendo que la guerra más difícil no es contra ejércitos, sino contra corazones endurecidos. Y en ese silencio, Dios seguía hablando. No siempre se necesita un ejército para ver la gloria de Dios. A veces, solo una vasija vacía, un susurro de fe, un grito de dolor. Y Eliseo estaba allí, no solo con reyes y multitudes, sino también en casas pequeñas, en aldeas olvidadas, donde las lágrimas hablaban más fuerte que las palabras. Una mujer viuda llegó a él, desesperada. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que temía a Jehová. El acreedor ha venido. Quiere llevarse a mis hijos. Eliseo la miró. No vio miseria, sino valor. Una madre que se negaba a entregar lo poco que le quedaba. ¿Qué tienes en casa? Ella bajó la mirada. Nada, solo una vasija de aceite. Y Eliseo, con la seguridad de quien sabe que el cielo responde en lo pequeño, le dijo: Ve y pide vasijas prestadas. No pocas. Entra luego en tu casa con tus hijos y cierra la puerta y echa el aceite en todas esas vasijas. Ella obedeció. Y el milagro descendió, no en forma de fuego ni de trueno, sino como gotas de aceite que no se detenían. Una vasija, otra y otra más. El aceite seguía fluyendo.
como si cada recipiente se convirtiera en altar, como si la obediencia abriese una fuente secreta en el cielo. Cuando la última vasija estuvo llena, el aceite cesó. Ve y vende el aceite. Paga tu deuda. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquella mujer no solo conservó a sus hijos, recibió también una nueva provisión. Dios no solo rescató su presente, sino también su futuro. Tiempo después, otra mujer tocó la vida de Eliseo, una mujer sunamita, influyente, generosa. Cada vez que él pasaba por su casa, lo hospedaba con alegría. Y un día, ella y su esposo decidieron construirle una pequeña habitación sobre su casa. Una mesa, una silla, una lámpara, un rincón santo para el profeta de Dios. Y Eliseo, agradecido, quiso bendecirla. Ella no pidió nada, pero su corazón tenía un vacío. Nunca había tenido hijos. Entonces Eliseo declaró: al año próximo, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella se sorprendió, dudó, pero al año siguiente, su vientre estéril se convirtió en cuna de milagro. El niño creció, era fuerte, alegre, lleno de vida. Pero un día, mientras trabajaba con su padre en el campo, un fuerte dolor de cabeza lo hizo caer. El padre lo llevó a casa, y allí, sobre las rodillas de su madre, el niño murió. El milagro que había traído alegría, ahora se volvía dolor. Pero la mujer no lloró, no gritó, no preparó funeral. Subió al cuarto del profeta, acostó allí a su hijo, cerró la puerta y fue a buscar a Eliseo. Cuando lo encontró, cayó a sus pies. Su rostro no era el de una madre resignada, sino de una mujer que no aceptaba que el cielo se contradijera. ¿Acaso pedí yo un hijo, varón de Dios? ¿No te dije que no me engañaras? Eliseo entendió. La promesa no podía morir. Volvió con ella y subió al cuarto. Y allí oró y se tendió sobre el niño. Ojos con ojos, boca con boca, manos sobre manos. Y el cuerpo del niño se calentó. Eliseo se levantó, caminó por la casa, volvió a tenderse. Y entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. La muerte huyó, la promesa vivió, y la madre cayó de rodillas, adorando. Pero aún había más. En otra aldea, hombres comían un guiso hecho por error con hierbas venenosas. ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en la olla! Gritaron. Eliseo no entró en pánico. Pidió harina, la arrojó al guiso, y lo que era muerte se volvió alimento. Así era el profeta, un canal de milagros cotidianos. Donde otros veían rutina, él veía intervención divina. Y Dios, en su fidelidad, transformaba cada momento en testimonio. Porque los milagros no están reservados solo para los altares y las batallas. También habitan entre vasijas vacías, entre mesas de familia, entre madres que oran y entre promesas que parecen muertas, pero que Dios aún puede resucitar. No todos los milagros traen gratitud, y no todos los que caminan con un profeta caminan con Dios. Naaman era general del ejército sirio, valiente, exitoso, respetado, pero leproso. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets.
Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Oh, Hilton stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Una niña esclava, llevada de Israel, habló de Eliseo. Y Naamán viajó con cartas, con oro, con vestidos, buscando sanidad. Pero Eliseo no salió a recibirlo, ni aceptó regalos. Solo envió un mensaje. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará. Naamán se indignó. Esperaba algo más, un gesto solemne, una ceremonia, no lodo y un río. Pero sus siervos lo convencieron. Naamán descendió al Jordán. 1 vez, 2 veces, 3, hasta 7. Y en la 7ª, su piel fue como la de un niño. La lepra desapareció. Volvió a Eliseo, emocionado. Quiso pagarle, pero Eliseo se negó. No tomaré nada, dijo con firmeza. Porque la gracia no se compra. El milagro no tiene precio. Naamán se fue, transformado por dentro y por fuera. Pero alguien observaba. Gehazi, siervo de Eliseo. Su corazón ardía, no por la gloria de Dios, sino por los tesoros que habían pasado de largo. Y Gehazi razonó. Mi señor ha dejado ir a este sirio sin tomar nada. Vive Jehová que correré tras él y tomaré algo. Corrió tras Naamán, y cuando lo alcanzó, mintió. Mi señor me envía. 2 jóvenes profetas han llegado. Necesitamos un talento de plata y 2 vestidos. Naamán, generoso, dio el doble. Gehazi escondió todo en su casa, y luego regresó como si nada. Pero Eliseo lo miró. Su discernimiento era como fuego. ¿De dónde vienes, Gehazi? Y él respondió. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces la voz del profeta se volvió trueno. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? La mentira no podía esconderse. Es tiempo de tomar plata y vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y al salir Gehazi de su presencia, su piel estaba blanca como la nieve, cubierta de lepra. La codicia lo condenó, la mentira lo expuso, y la lepra fue su herencia. Eliseo no gritó, no se enfureció, solo pronunció juicio, porque quien sirve en lo santo, pero actúa en lo profano, rompe el vínculo con lo divino. El castigo fue inmediato, no por venganza, sino como advertencia, porque el manto del profeta no es solo un símbolo de poder, sino también de pureza, y Gehazi lo había manchado. Lo más trágico no fue la lepra externa, sino la corrupción interna. Gehazi conocía la voz de Eliseo, había visto milagros, había caminado junto al aceite que no cesaba, junto al niño que resucitó, junto a la olla purificada, pero nunca permitió que esa gloria tocara su alma. Su ambición era mayor que su reverencia, y su deseo de poseer fue más fuerte que su deseo de obedecer. Dios no castiga por capricho, sino para preservar lo sagrado. Eliseo siguió adelante, pero Gehazi quedó marcado. Años después, lo vemos una vez más, narrando al rey las maravillas que Eliseo hizo. Arrepentido, humillado, tal vez, pero su historia quedó como advertencia.
No basta con estar cerca del fuego si tu corazón está frío, porque el juicio no cae sobre el que fracasa, sino sobre el que finge santidad mientras negocia con el pecado. Gehazi se convirtió en sombra, y su lepra en eco del precio de lo profano. Eliseo no solo fue profeta de milagros, también fue voz de juicio, instrumento de cumplimiento, boca de Dios cuando la paciencia divina se agotaba. Jehová había pronunciado juicio sobre la casa de Acab, rey malvado, esposo de Jezabel, perseguidor de profetas, asesino de justos. Pero los años pasaron, y aún reinaban sus hijos, hasta que llegó el tiempo. Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, lo miró con intensidad y le dijo: Toma esta redoma de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat. Tómalo aparte, llévalo a una cámara interior y úngelo por rey sobre Israel. Era una misión secreta, explosiva, una chispa para encender el juicio. El joven profeta llegó, entró donde estaban los capitanes y dijo: Jehú, necesito hablar contigo. Jehú se levantó, curioso. Entraron solos en la habitación. El profeta rompió la redoma, derramó el aceite y declaró: Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová. Luego el profeta huyó, y dejó a Jehú empapado de aceite y de propósito. Cuando salió, los capitanes lo rodearon. ¿Qué pasó con ese loco? Jehú respondió con calma: Así y así me habló, diciendo: Así dice Jehová: Te he ungido por rey sobre Israel. Y entonces todo cambió. Los capitanes se postraron, tocaron trompetas y gritaron: ¡Jehú es rey! El juicio comenzaba, no con tormentas, sino con pasos humanos guiados por el cielo. Jehú subió a su carro y cabalgó hacia Jezreel, donde estaba Joram, hijo de Acab. Desde la torre, un centinela lo vio venir. Veo una compañía, dijo el vigía. Y así era. Jehú no cabalgaba con suavidad, avanzaba como espada, como juicio encarnado. En Jezreel, Joram salió a su encuentro, junto a Ocosías, rey de Judá. ¿Hay paz, Jehú? Preguntó Joram, pero Jehú respondió con fuego: ¿Qué paz? Mientras las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías aún sean tantas. Joram giró su carro para huir, pero Jehú tensó su arco, y la flecha atravesó su corazón. Ocosías también huyó, pero fue alcanzado, y cayó. El linaje de Acab caía, no por venganza humana, sino por decreto divino. Jehú no se detuvo. Entró a Jezreel, y mandó que bajaran a Jezabel de su torre. Ella, aún maquillada, desafiante, fue arrojada por la ventana. Su sangre salpicó los muros, los caballos la pisotearon, y su cuerpo quedó como señal del juicio cumplido. Eliseo no estaba allí, pero su palabra, sí, y su Dios también. Porque cuando Dios dice basta, ni tronos, ni coronas, ni torres pueden resistir su justicia. Jehú fue la espada, Eliseo la voz, y el juicio, la respuesta a años de sangre inocente. El fuego que cayó del cielo con Elías, la doble porción que recibió Eliseo, no se apagó con los años. El profeta envejeció. Su cabello se tornó blanco como la nieve. Sus pasos, más lentos. Pero sus ojos aún ardían. No necesitaba truenos para saber que Dios hablaba, ni relámpagos para sentir su presencia. Solo el silencio y la certeza. Su nombre resonaba en todo Israel, desde las aldeas más humildes hasta los palacios reales. Pero llegó el día en que su cuerpo no resistió más.
Eliseo enfermó de muerte. No fue vencido por el enemigo, ni cayó en batalla. Fue el desgaste del tiempo, como si el cuerpo ya no pudiera contener tanta gloria. Y Joás, rey de Israel, vino a verlo. Cuando lo miró, lloró y gritó con voz quebrada: ¡Padre mío, Padre mío! Carro de Israel y su gente de a caballo. Era la misma expresión que Eliseo había dicho cuando Elías fue arrebatado. Ahora, el discípulo se volvía maestro y su hora llegaba. Pero incluso en su lecho de muerte, Eliseo tenía una última instrucción. Pidió un arco, flechas, y dijo al rey: toma el arco en tus manos. Y cuando Joás lo hizo, Eliseo puso sus propias manos sobre las del rey. Aún débil, aún postrado, pero con autoridad, Joás obedeció. Y Eliseo dijo: flecha de salvación de Jehová, flecha de salvación contra Siria. Herirás a los sirios hasta consumirlos. Luego tomó más flechas. Hiere la tierra, le dijo. Joás golpeó 3 veces y se detuvo. El rostro de Eliseo cambió. Dolor, tristeza. Debiste haber herido 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria completamente. Pero ahora... Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Hi, I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. Who picked up my son from school? Streaming only on Peacock. I'm gonna need the name of everyone that could have a connection. You don't understand. It was just the 5 of us. So this was all planned. What are you gonna do? I will do whatever it takes to get my son back. I honestly didn't see this coming. These nice people killing each other. All Her Fault, a new series streaming now, only on Peacock. This episode is brought to you by Blink. Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at amazon.com/blink. Solo vencerás 3 veces. Aún muriendo, Eliseo revelaba destinos. Aún desde el lecho, corregía reyes. Y entonces, murió. El cuerpo que había sido canal de milagros, ahora yacía en silencio. Pero su historia aún no había terminado. Pasaron los días. Israel enfrentaba nuevas amenazas. Los moabitas invadían en la primavera. Y un día, mientras unos hombres enterraban a un difunto, vieron venir una banda enemiga. Aterrados, arrojaron el cuerpo apresuradamente en una tumba cercana. Era la tumba de Eliseo. El cuerpo del muerto tocó los huesos del profeta y al instante volvió a la vida. Se levantó, respiró y se puso de pie. El milagro final, desde los huesos, desde la muerte. Porque la unción no había caducado, porque el poder de Dios no se entierra, porque el legado del justo trasciende la tumba. Aún muerto, Eliseo hablaba, aún callado, resucitaba. Así terminó su jornada, no con multitudes aplaudiendo, no con carro de fuego, sino con un eco eterno. Fue profeta, siervo, estratega, voz de esperanza y látigo de juicio. Un hombre que no buscó fama, sino fidelidad, que no se dejó comprar, que no cambió la unción por aplausos. Su vida fue una antorcha encendida y su muerte, un testimonio viviente de que cuando alguien camina con Dios, su historia no se detiene en la tumba. Años después, cuando los reinos cayeron, cuando las voces se apagaron, cuando la idolatría volvió,
aún se hablaba de Eliseo. Y cada vez que alguien encendía una lámpara en la oscuridad, cada vez que alguien clamaba por justicia, cada vez que una madre oraba por su hijo muerto, el espíritu de Eliseo seguía ardiendo. Porque hay hombres que no mueren. Hay palabras que no envejecen. Hay llamas que ni el polvo puede apagar. Eliseo fue uno de ellos. Y su historia aún impacta al mundo. La vida de Eliseo no fue una historia de fama, sino de fidelidad. No vivió buscando reconocimiento, ni construyó templos, ni dejó descendencia real, pero dejó un legado que aún sacude corazones. Fue un hombre común, que recibió un manto celestial y que eligió caminar, servir, obedecer, incluso cuando no entendía el propósito completo. Desde el campo hasta el palacio, desde el dolor hasta la gloria, desde el milagro cotidiano hasta el juicio divino. Cada paso suyo fue guiado por una voz invisible, pero real. Eliseo vivió en medio de reyes corruptos, idolatría desenfrenada, guerras injustas y sociedades decadentes. Pero no se contaminó, no vendió su voz, no se dejó intimidar. Fue luz en la oscuridad y llama en la noche. Sus milagros no fueron solo actos sobrenaturales, fueron señales, recordatorios de que Dios sigue presente, que la viuda no está sola, que el muerto puede volver a la vida, que la lepra tiene cura, que el juicio sí llega, porque Dios no está ausente, está obrando a través de hombres y mujeres que, como Eliseo, dicen: aquí estoy, úsame, habla, envíame. Y tú, sí, tú que ves esta historia, ¿has oído la voz? ¿Has sentido ese susurro interno que te llama a vivir diferente? ¿A encender una llama en medio de tanto frío? No necesitas ser profeta, ni realizar milagros. Solo necesitas estar dispuesto, como Eliseo, porque el mismo Dios que actuó en su tiempo sigue actuando hoy. Y aunque el mundo esté herido, dividido, confundido, aún hay un llamado, aún hay un manto que busca hombros dispuestos. ¿Lo tomarás? Porque algún día, cuando la historia se cierre y los nombres se olviden, quedará el eco de quienes eligieron caminar con Dios. Y en ese eco puede estar tu nombre. Si esta película tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Dale me gusta y activa la campana para no perderte las próximas historias bíblicas que están cambiando vidas. Gracias por ver hasta el final. Que la gracia y el fuego de lo alto te acompañen siempre. Amén.